Fuimos buenos. Buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de su podcast favorito, Fuimos Buenos. Por supuesto, en compañía de quien les habla, que por fin recuperé mi voz, weón. Se supone que íbamos a grabar antes, pero los que vieron mi live del fin de semana vieron que progresivamente fui perdiendo mi voz por producto de un resfrío que menos mal que era solo eso. Pero heme aquí junto a mi gran amigo y hermano Alvarito Matus. ¿Cómo está, compita? Bien, compita, hoy día ya más repuesto que la otra vez que me viste, bueno, en estado como de zombie. Hoy día ya estoy mejor, había estado muy cansadito, con mucha pega, pero ya he tenido un par de días para descansar, para relajarme y estamos dispuestos a seguir trabajando, porque se vienen un montón de cosas este mes de abril, weón. Maravilloso, pues, compa, ya se nos viene encima la Semana Santa, weón. Estas semanitas cortitas, tenemos un viernes feriado, bacán. Hay que hacer su clásico asado de Semana Santa. El asado blasfemo. Sí, pues el asado hereje. Sí, pues hay que hacerlo. Pero ¿sabes qué? Yo, Alvarito, antes tenía esa mentalidad de que ¿qué? Voy a comer carne igual, pero ahora, weón, como mariscos con tan poca frecuencia, que digo, puta, que bacán que en la casa van a hacer cocimiento, güey. Sí, igual rico su cocimiento. Yo creo que igual hay que aprovechar. Oye, Rafita, ¿cómo has estado? ¿Qué me cuentas de nuevo, amigo? Aparte que estuve enfermito, compadre, todo piola, todo bien, weón, ahí dándole harto trabajo a potenciar mis lives. Estoy ahí preparando hartas nuevas dinámicas para mis transmisiones en vivo, weón. Y puta nada, weón. Una semana piolita, tranquila, menos mal. Ya. Ahora, este sábado, weón, que es fin de Semana Santo, no me había percatado que ya se me viene encima tremendo recital, porque el sábado voy a ir a ver a Evaristo Páramos, que es el vocalista de La Polla Records, que viene solo. Viene como solista. No sé si traerá sus músicos o ocupará músicos de acá, pero va a tocar temas de sus 5 bandas, weón. Cacha, así que buenísimo panorama, pues, weón. Una tremenda jornada y... Pero ahora sabéis que cuando yo voy a los conciertos, Alvarito, soy un viejo culeado. Ya no me gusta meterme a wear en el mosh porque quedo para la corneta, todo transpirado, weón. Ahora me siento y disfruto del espectáculo. Sobre todo... Puta, cuando voy a esos conciertos donde venden chelita, puta, que bacán sentarse ahí con su chelita y su cigarrito a disfrutar del concierto, weón. Sí, weón. Pero a mí se me ocurre que vos cuando te metías ahí al moch dejáis paralítico como a 3 weones. Entre medio. No, nunca tan hardcore. Ya, siempre ahí con cuidado de... Pero vos sois fortacho igual, pues, weón. Pero es que, weón, sabéis que en los mochs de repente hay niñitas, weón, cabros chicos. Yo he visto unas weonas desubicadas que se meten con la guagua, weón, al moch, Álvaro. Yo te estoy mintiendo. Entonces igual tenéis que tener cuidado ahí, pues, weón. ¿Has visto ese video del weón que le empieza a pegar como unos empujones a un guatón gigante que hay, weón? Y de repente el weón se da vuelta y le pega su codazo en los hocicos. Y es igual a la portada del disco de Pantera, weón, así. Del Burger Display of Power. Claro, pero el loquito no tuvo la culpa, se ensañó con el weón, le estaba pegando a él nomás. No, tienen que tener cuidado. Yo la verdad es que ahora, antes también me metía a los moch cuando era cabro. No, ahora no, pues, es que ahora, weón, yo en los moch que yo, ahora que acompaño a mi hijo a tocar más de death metal, ¿cachai? Weón, más pesada. Hay como unos weones enfermos, weón, que se creen como, no sé, tienen una alucinación de que son como vikingos y se ponen a gritar y a pegar golpes al aire, ¿cachai? Y weón, los culiados locos. Sí, no es para tanto. No, ahora yo soy como de esas personas que va a los conciertos. Bueno, cuando voy a los conciertos es más contemplativo también, weón. Así me tomo mi chelita, me coloco en la sombrita, weón, me fumo mi pucho y escucho la música, weón. Disfruto del espectáculo. Exactamente, weón. En fin, pues, compita. Oye, Rafita, yo te quería contar que también en el marco de todas estas actividades que se han hecho en el Día del Libro, que me han invitado a un montón de cuestiones, ayer estuve en un colegio, weón. Estuve en un colegio, weón, haciendo charlas para incentivar la lectura y la escritura en los niños de octavo y de séptimo básico, en un colegio por acá de Puente Alto. Es una actividad que está pactada, digamos, debido a que por el tema de cuando gané Freak Show, cuando ganamos el Fondart te dice tú tienes que realizar actividades, digamos, que sean gratuitas también para colegios, instituciones, claro. Así, ¿cachai? Y lo pasamos súper bien, estuve desde la mañana hasta la tarde, vendimos algunos ejemplares, estuve dando las charlas a los niños, estuvo súper entretenido, los niños, algunos muy entusiasmados con el tema de escribir, de dibujar, ¿cachai? De hacer manga y todo ese tipo de cosas, entonces fue una experiencia bien bonita. El lunes voy a estar en la escuela de la PDI dando una charla para los alumnos de la PDI, pero ese es un evento cerrado,
digamos, ¿ya? Ya. Y el sábado 26 finalmente voy a estar con Carlos Pinto haciendo la charla sobre la mente criminal y el libro Psicópatas Chilenos. Para quienes se quieran acercar, ya publiqué, digamos, la noticia en mi Instagram. Síganme en Instagram, porque voy a estar en el jardín de la Fundación Cultural de Providencia a partir de las 18 o 16 horas. Déjame revisar. Oye, pero Alvarito, el medio crossover, cuando vos me contaste esa weá, quedé loco, weón. Ni cagando me pierdo ese evento. Imagínate, Carlos Pinto con Alvarito. Espero que Carlos Pinto salga, no sé, desde una cortina de humo, weón. Tiene que salir de una cortina de humo, pues, si no, no va a ser Carlos Pinto. A partir de las 18 horas, sábado 26 de abril, Jardín de las Artes de Providencia. Yo voy a fumar para que salga Carlos Pinto, y cuando Carlos Pinto hable, yo me tengo que quedar congelado, completamente congelado, Rafita. No me puedo mover. Podríamos decirle al Duster que hay que hacer la cortina de humo, weón. Ese weón del Duster el año pasado fue a una feria de esta expo hierba, no sé qué chucha, pero una weá de pura hierba, weón. Y el culiao se metió en un concurso de quién resistía a fumar el porro más gigante. Y era un porro gigante, weón, ridículamente gigante. Y el culiao ganó, pero fue igual que la weá cuando al Homero en el infierno lo castigan para comerse todas las donas. ¿Cachai? El culiao se lo fumó todo y pedía más el culiao. No me sorprende, weón. Oh, la weá chistosa, weón. El Duster el otro día se sacaron un clip ahí con el Metal Chef, con el Roberto, puta que me cagué la risa, weón. Oye, sí, es que esos weones disfrutan tanto de pelear y de tirarse mierda mutuamente. Deberían sacarse un podcast esos dos weones, weón. Son porfiados, weón. Esos dos weones sacarse un podcast, imagínatelo, el potencial. Sí, sería buenísimo. Pero terminarían distanciados. Pero se van a terminar distanciados igual esos weones. Siempre pelean. En todo caso, alcancen a lucrar un poco con la weá, po. Sí, po. Porque yo conozco a esos dos weones y sí, les gusta el huevo, pero llega un momento que les tiráis una palanca y se empiezan a picar. Sí, po. Pero es la gracia, yo creo que es la gracia de la dinámica que tienen ellos dos. Yo creo que les funcionaría, aunque fuera por un tiempo. ¿Cierto? Podrían probar por lo menos. Sí. Oiga, Alvarito, ¿sabe qué? A mí nunca se me ocurrió la posibilidad de invitarlo al liceo donde yo trabajo. Yo creo que más adelante podría considerar esa posibilidad. Sí. Justamente porque nosotros también estamos en vísperas de la preparación del Día del Libro. Que no sé qué día cae exactamente, pero nosotros lo vamos a celebrar 23. el 23. Sí, el 23. Ya, está bien, entonces. Y harta actividad igual, pues. También los cabros ahí hacen mangas, ¿cachai? Hacen microcuentos, declaman poesía, weón, analizan letras de canciones, hacen teatro, es súper entretenido, weón. Bacán, weón. A mí por lo menos me gusta mucho el tema de las actividades del Día del Libro. Trabajé mucho tiempo haciendo gestión cultural en biblioteca, entonces me tocaba justamente celebrar en esa instancia, organizar actividades, digamos, relacionadas al tema del libro, el cómic, todo lo que fuera creación de contenido, o sea, más que creación de contenido, creación de, digamos, literatura, cómic, todo lo que fuera una forma de expresarse era válido en esa instancia. Yo recuerdo que me conseguí poetas, cantantes, dibujantes de cómics, ¿cachai? Escritores, de todo, para celebrar como esa instancia, y era bien bonito, bien entretenido. Una vez, Alvarito, me mandé un condoro tan grande en una celebración del Día del Libro en el colegio que fue hace como 6 años atrás. ¿Ya? Que puta, no sabía así contarla, pero fue un error tan inocente que creo que me van a comprender, weón. Resulta que en los cursos, por lo menos un alumno tenía que disfrazarse de un personaje de cuento, de libro. ¿Ya? ¿Cachai? Iban a hacer un concurso y toda la weá. Y había un alumno que en ese tiempo yo tenía que era muy amigo mío, siempre weyábamos. Teníamos cierta confianza porque, como yo trabajo en un colegio de adultos, se pueden establecer esos lazos más de confianza porque es una persona quizás de tu edad o incluso mayor. Y este era un alumno ecuatoriano, ¿cachai? Ya. Tez completamente oscura, ¿cachai? Uh-huh. Y cáchate esta weá, po. El loco, yo, siempre hablaba con él, lo veía, nos agarramos para el huevo, y veo que este compa viene vestido completamente de blanco, pero estaba vestido como de estos sacos de harina que le hacen unos hoyos y se pone como la polera, ¿cachai? Ya. Y el loco venía con unas cadenas arrastrando en las muñecas, ¿cachai? Weón, imagínate, completamente vestido de blanco, tez súper oscura y con unas cadenas en las muñecas, y yo, weón, inocentemente en el pasillo lo veo y le digo, oye, está bueno el disfraz de esclavo. Y el loco me dijo, ya, profe, soy el fantasma de Canterville.
¡Oh, conchetumare, weón! Y yo dije, ¡oh, hermano, weón! Pero no me podís juzgar si cáchate la weón. Weón, con unas cadenas de blanco. Y no sabía dónde meterme, hermano. Menos mal que el loco se cagó de la risa y cachó que fue un error inocente, pues, weón. Pero weón, medio condorazo. Hola, wea buena. ¿Cachai? Que a mí me pasaba que ¿cuánto se llama? Que en las actividades del día del libro me conseguía, como te comentaba, gente para que fuera a hablar de su obra y todo eso, weá, po. Y un año, cuando estaba en Lusach, se me ocurrió llevar a puros dibujantes, ¿cachai? Quería hacer como una feria del cómic. Y puta, muchos cabros accedieron, otros que estaban haciendo fanzine, que de repente son un poquito mirados menos por otros locos que publican. Estaban así como medios peleados los weones, ¿cachai? Entonces ya, yo estaba como medio urgido y de repente yo dije, oye, si me consigo a Guido Vallejos. Y empecé a contactarme con el hijo de Guido Vallejos, que estaba viviendo por aquel entonces en un hotel que es del hijo, que es el Hotel La Foresta, creo que se llama, una cosa así. Y puta, estaba muy enfermo el caballero, así que estaba interesado en ir, pues, weón. Y yo dije, puta, qué lata que no puedo venir, la weón. Y pasan como 2 meses, loco, y sale la noticia de que Guido Vallejo está relacionado con cabros chicos, weón, con menores de edad. ¡Ah, mierda! Y quedó la media cagada, weón. Puta, afortunadamente, entre comillas, no lo pude llevar. A mí me da lata porque se mancha el trabajo de un artista, pues, weón, ¿cachai? Pero no sé, yo hasta cierto punto ahí como que trato de separar un poco la obra del autor, weón. Bueno, ahí tenemos otro debate, pero bueno. Sí, es bien difícil trazar una línea entre decir que ya separo la obra del autor, pero no es siempre así el caso, weón. Claro, si fuera así, puta, estarían todos los artistas funados también. Es que de partida uno no conoce el artista de todas las weas que uno disfruta. No, po. ¿Cachai? Para mí muchos artistas de weas que a mí me gustan, los creadores son anónimos y uno no tiene idea de la funa o si tienen algún antecedente, ¿cachai? Claro. Pero ese fue como una anécdota como media acuática, porque estuve a punto de invitarlo y yo estaba súper entusiasmado, yo soy fanático de la revista Barrabases, po, weón. Oye, a todo esto nuestro amigo Francisco estuvo participando en el relanzamiento de la revista Barrabases, que están saliendo nuevas historias, weón, qué genial. En el remake de Barrabases, claro, está dibujando. Sí. El dibujante de nuestro cómic, que por cierto ya estamos en la recta final ahí. No, pero creo que no está dibujando, parece que está haciendo otra labor dentro de la obra, del cómic. Porque hay otro dibujante, hay un guionista y él algo más está haciendo, pero está participando activamente ahí. Se los recomiendo a todos que junten estas, porque van a salir una mensual, son 6. Y si le va bien, la idea es que saque más, weón, porque la verdad es que a mí me tiene súper entusiasmado ese proyecto. No, yo creo que va a tener su público, si muchas personas, por lo general, gente de nuestra edad, disfruta de Barrabases, pues, weón. Oye, y partimos ahí, pues, weón, justamente con el tema, con la temática de las revistas, Rafita. Que es, yo creo que las revistas ya pasan a ser como un objeto de colección medio boomer, porque los cabros de ahora no están ni ahí con las revistas, pues, weón. Pero, absolutamente. Pero para nosotros, en los 90, era como, weón, podíais encontrar de todo, había revistas como de todas las temáticas, y habían unas que resultaban evidentemente más atractivas para nosotros, ya sean revistas que se vendían en los kioscos, o suplementos que de repente aparecían en los periódicos, weón. Ibais conociendo distintos autores, distintas obras y por lo menos resultaba súper entretenido. Habían también revistas que iban, por ejemplo, enfocadas a niñas, por ejemplo, Miss 17, ¿te acordás de esa revista? Sí, Miss que 17. Salía mucha publicidad, digamos, o sea, mucho spot en televisión con su cancioncita, con su jingle y toda la weá. Y yo creo que ambos sabemos de memoria el jingle de Miss 17. Sí, pues Miss 17 tiene onda. Exactamente. Yo recuerdo que las primeras revistas que yo empecé a coleccionar eran estas revistas enfocadas en el apoyo escolar, como tareas escolares zigzag, ¿cachai? Que era muy entretenido porque aparte que traía de todo, siempre traía weas extra, láminas recortables, y casi siempre iba armando una wea más grande. Por ejemplo, un número con 4 números armaba y un globo terráqueo inflable. Sí, había otro que armaba y un cuerpo humano, ¿cachai? Desmontable. Era súper entretenido esa wea. O ponte estaban las clásicas Icarito, que en mi casa tenían una caja llena de Icarito, weón. Y cada vez que yo tenía alguna tarea, por ejemplo, de historia o alguna weá así, puta, nos metíamos de cabeza, weón, a navegar en los Icaritos y weón, nos demorábamos así como 3 horas
porque con mi prima, con la que yo vivía, ¿cachai? Nos quedábamos viendo las revistas, viendo cuestiones de dinosaurios, de las pirámides de Egipto y un montón de weas, ¿cachai? Y de repente ya, acá está la revista que nos sirve. Pero era como un apoyo fundamental, weón, para hacer las tareas, la wea, po. Claro, sobre todo porque ellos me imagino, no estoy seguro, pero creo que lo más probable es que hayan estado cuadrados con los planes y programas del ministerio, entonces ellos sabían lo que cada nivel iba a realizar. Por ejemplo, no sé, pues se acercaba el mes del mar, ¿cachai? 21 de mayo. Weón, recortes de Arturo Prat del combate naval de Iquique, weón, todos haciendo la tarea con esa weá. Sí. O si no, las tareas escolares zigzag traían libros, que también había una reglina ahí con los colegios, porque a mí en un año me hicieron leer un libro que se llamaba Mac, el microbio desconocido. Yeah. Y justamente lo habían tirado en una tarea escolar zigzag, weón. Cacha. Los Icaritos antiguos eran como más misceláneos. Ya después con el tiempo yo creo que hicieron eso de cuadrarse, digamos, con lo que estaba sacando con el Ministerio de Educación. Incluso me acuerdo que una vez sacaron unos Icaritos que eran mucho más modernos, eso sí. Donde salían los mitos y leyendas del sur de Chile, weón. Y salían unas ilustraciones bacanes, por ejemplo, del Trauco, del Tuetue, ¿cachai? Estaban bien bonitas, weón. ¿Por qué se llamará Icarito? Weón, lo ignoro. ¿Será por Ícaro? Puede ser, Quizá, weón. weón. El hecho de Quizá. poder volar y extender las alas, weón. Y... Exactamente, weón. Puede Pero que en ser, algún weón. momento se van a derretir y vaya a caer. Te vas a sacar la concha de tu madre igual. Claro. Oye, había unas revistas que yo me acuerdo que llegaban a mi casa, porque mi abuelo, lo he comentado en un par de capítulos, mi abuelo trabajaba en la embajada de Estados Unidos y llevaba un montón de revistas. Y llegaba, por ejemplo, con la Ercilla, otra que se llamaba ¿Qué pasa? Con la Bea, que la Bea tenía una característica, ahora ya no, ¿cachai? Pero a finales de los 80 venía con portadas, weón, y súper impactantes, pues, weón, de crímenes, de asesinatos. Me acuerdo cuando Monzón, que era un boxeador argentino, mató a su pareja y salían las fotos de la mina, weón, porque la tiró como de un tercer piso, una weá así brutal. Y salían las fotos de la mina en portada de la revista, weón. Eran súper fuertes esas revistas con crónicas policiales, pero súper explícitas, weón. Así como sin censura. Sí, bueno, así como la revista Alarma, por ejemplo, que es mexicana, que esa se caracteriza justamente por tener un contenido muy muy fuerte, pero esas las VEA antes tenían eso, después ya como que pasó a ser más como de espectáculo y cosas así, pero en los 80 era brutal, así yo te diría, a mediados de los 80. Yo pensaba que esa revista era como pura farándula, pero parece que era la Caras, la revista Caras, que era como cómo viven los ricos y famosos, ¿cachai? Una guay más fome que la chucha, pero a las señoras les encantaba esa revista. Mi mamá compraba todas esas revistas, La Cara, La Cosas, La Ola, Vanidades. Vanidades. Sí, pues yo me acuerdo de cuando iba cortando el pelo a la peluquería, eran las únicas weas que tenéis para leer ahí, pues, Sí, no pues, sé, ¿cachai? O no faltaban los weones que tenían ahí su catálogo Avon, puta que era clásica esa wea, loco. Porque, weón, habían caletas de señoras que vendían Avon y, weón, de repente en las casas aparecían catálogos y de ahí sale la clásica historia de que los catálogos con lencería fue el despertar sexual de muchos preadolescentes. Es verdad, sí. Sí, y habían unas revistitas que salían en La Cuarta también. ¿Cómo se diga? Sexual. Esa weá, que también habían varios cabros que andaban ahí juntando los cochinones. Yo me acuerdo que yo cuando chico tenía esa weá de andar entruciando en todos los cajones. Me metía en todos lados. Porque era entretenido, weón. Y en el baño había una repisa que estaba alta, weón. Yo no la alcanzaba. Y dije, puta, ¿qué habrá ahí? Y puse un banquito. Y puta, encontré un lote de revistas que yo creo que eran de mi abuelo. Pero eran unas revistas, weón, que eran de puros cómics. ¿Cachai? Ya. Evidentemente habían cómics medios cochinones, pero nada pornográfico, eran como eróticos. Ya. Pero no todos eran así. Habían unos cómics que eran re buenos. Me acuerdo de un cómic que era de un ratón, que era como una parodia Terminator. ¿La dura? ¿Cachai? Sí. Y también me acuerdo de una historia del Kappa. Que había una historia como de un samurái que se encontraba con un Kappa. Y para vencerlo, el loco le hizo una reverencia y el Kappa lo reverenció y se le cayó el agua y ahí se lo pidió. Y ahí caché la existencia del Kappa, weón. No recuerdo el nombre de esa weá, pero la revista eran puros cómics. Mira, ese podría ser un cómic que es de samurái, que lo hizo un argentino, weón. Debe ser, porque el loco era un samurái. Sí, ¿cómo se llamaba este weón? Ahora, yo me juntaba con un amigo que era hijo de un funcionario de carabineros, po, weón. Ya. Loco, pasaba solo en la casa.
Y el loco también le había encontrado las revistas al papá y nos invitaba a todos a verlas. Eran las revistas 100%, ¿cachai? Revistas netamente porno. Pero tenía unos cómics, weón. Así, no es por ser cartucho, pero era un humor tan picante, loco. Era tan rasca el humor culiado, chistes gráficos sexuales, pero, weón, entero rancio. No sé si alguna vez ojeaste alguna de esas weas. Me acuerdo que una vez sacaron, o sea que acá en Chile se sacaron unas que eran El Pingüino, si es que no me equivoco. Ya. Que eran como eran dibujos, ¿cachai? Y que también era un humor, pero así como medio picante. De hecho, creo que Temo Lobos dibujó ahí, weón. Había, probablemente, sí, era como el estilo. Claro, era peguita nomás, po, weón. Mira, estoy buscando cómo se llama el autor de ese cómic, weón. No recuerdo, pero es un argentino, weón, que es bien famoso. Si tengo hasta un cómic firmado de él, se me olvida el nombre. Ya, el autor se llama Enrique Alcatena. Mira, te voy a mostrar una imagen, a lo mejor la reconocís porque la historia del capa es como bien... Weón, es exactamente la que me estáis mostrando. ¿En serio? Exacto, weón, medio recuerdo, sí. Sí, estas historias me parece que parecían divididas en otras revistas que eran argentinas. Tal vez podría ser La Fierro, no lo ignoro. Pero esta es una reedición que sacaron de esta historia porque no estaba en ninguna otra. La revista Scorpio dice. Acá atrás dice, originalmente publicado en la revista Scorpio. ¿Cachai? Probablemente. Pero yo recuerdo que, claro, la vi en una revista que tenía otros cómics para adultos, ¿cachai? Claro. Era como la CIMOC, probablemente. Claro. Puede que haya sido alguna edición de esa, pero claro, esa historia eran muy bonitas, bueno, porque Alcatena trabaja mucho lo que es todo lo que tiene que ver con mitología de distintos países, ¿cachai? Tiene una de la India, tiene europeas, ¿cachai? Tiene de acá de Latinoamérica. Entonces es muy bonito. Muy bonito su arte, weón. Muy bacán. Yo recuerdo que a mi papá le encantaba la revista Conozca Más y muy interesante y siempre traía ejemplares nuevos y, weón, era bueno, literalmente muy interesante leerla porque, bueno, había artículos de dinosaurios, de las weas paranormales, de las predicciones mayas del año 2000, weón, de todo y loco, eran puros temas así que con cabros chicos, weón, eran súper atractivos, weón. Yo recuerdo que cuando era muy chico, empecé a ver en algunas ferias, en algunos lugares así, los cómics de He-Man que venían con las figuritas. ¿Te acordás que eran como unos cómics chiquititos? Sí. Y yo, quería tenerlos, pero nunca podía comprar, pues, weón, ¿cachai? Por aquel entonces también empezaron a salir unos cómics, me parece que eran en los Chocapic. Sí, po. Sí, también empezaron a salir. Yo tengo un cómic de esos, pero es español, ¿cachai? Y lo tengo como curiosidad porque ahí en España el perro se llama Pico, po. Bueno, de hecho el perro de Chocapic se llama Pico y el cómic que tengo yo se llama Pico en el mundo de los samuráis. ¿Cachai? ¿Sabes esa weá que el perrito se llamaba Pico? No tenía idea, weón. La dura, ¿no? Yo creo que aquí evidentemente le cambiaron el nombre, pero ese es el nombre del perrito, weón. Las otras revistas que recuerdo como antiguas que de repente veía en las ferias, que nunca las compré en realidad, que ahí en la tienda, cuando teníamos la tienda Super Lector, tuvimos la colección completa de Fantasciencia. ¿Ya? Y habían otras que se llamaban Ciencia Oculta y Parapsicología, que también me llamaba la atención porque hablaba de temas del vudú, ¿cachai? De la brujería, de fantasmas, weón, y de misterios, digamos, así como de distintas partes del mundo, pues, weón. Entonces esas revistas eran como bien entretenidas. Era como el semanario de lo insólito, pero un poco más serio, me imagino. Claro, mucho más serio. El semanario de lo insólito era... ¿Sabes qué? Lo que tenía el semanario de lo insólito es que era como medio repugnante, weón. Exacto, me da como una sensación rara. Por ejemplo, yo tuve un par de revistas cuando era chico. Ahora tengo unas cuantas. Debo tener como 5. Pero cuando era chico tuve más. Y en cierto momento como que me desagradaron. Así como que no me gustaba ver las portadas, weón. Es que era una revista de un tamaño súper grande. Era como el diario El Mercurio, po, weón. Claro, po, weón. Y más encima las portadas eran súper grotescas y tenían los medios titulares. Mira, aquí a modo de ejemplo abrí uno de los escaneos que tengo. Y cáchate el título. Por gordos no los dejan casarse. Y cacha los buenos puenteros. Dice, él pesa 616 kilos, po, weón. Ella pesa 382. Quieren casarse, pero las familias se oponen, ya que la gordura les impide tener relaciones, po, weón. ¿Te imagináis la familia? No se van a casar ustedes porque no van a poder follar, weón. Pero cáchate, po, weón. Y más encima los buenos sin respeto le ponen abajo, hacen una tonelada de amor. ¿Cachai?
No, si era como muy cuática. Pero sabes que habían unas que, de hecho, el Duster justamente me regaló un par que se llaman Historias de Insólito, una wea así. Sí, esa Alvarito eran una publicación complementaria al semanario Insólito y eran ilustradas, con los casos más emblemáticos. Bueno, yo me acabo de comprar unas cuantas hoy día, weón. ¿En serio? Por Marketplace. Espero que no me lleguen revistas de crochet nomás, weón. Puta, te apuesto que tenía esa de un weón que está como en Calcuta mendigando en la calle y tiene como 8 brazos, cuidado. Es de una mina, sí. ¿Es una mina esa? Es una mina. Está ese, me compré uno que es justamente historias de vudú, weón, que es lo que estábamos hablando la otra vez. Y el otro que viene, que es el clásico del weón que le atraviesa un fierro a la cabeza, ¿cachai? En un choque de auto, y el weón empieza a tener doble personalidad, el weón se vuelve malo. Ya. Weón, esas historias son clásicas, weón. Pero claro, yo cuando hice un video en mi canal de esta publicación, llegué a dar con una entrevista al editor, ¿cachai? Al loco que hacía esta revista, y decía que, puta, por lo menos el 20% de las notas eran verídicas, y el otro 80%, claro, eran pura weá inventada o weá existentes tremendamente exageradas, po, weón. Sí, pero era como igual entretenido. Mira, Claro. las otras revistas que yo recuerdo que vi cuando chico, que eran de hecho mucho más antiguas, eran, por ejemplo, que no me llamaban la atención por lo demás, eran el Llanero Solitario, La OK, El Zorro, Tarzán, U2, que era como de guerra, esas eran de acá de Chile, Paturuzú, que creo que era, y Antiojito, que eran Argentina. Y estaban estaban los de Archie y su pandilla. También vi un par de revistas de esas, weón. Sí, aquí igual era media popular. Yo me acuerdo de ese personaje. De Alfalfa, los amigos que tenía, weón. Pero yo creo que ¿Sí? la primera que me llamó harto la atención, Rafita, que nunca las pude tener todas, pero tuve un par, y un amigo tenía varias en su casa, eran los de Érase una vez el hombre y Érase una vez el cuerpo humano, una weá así, una cosa como el cuerpo humano, weón. ¿Sabes que yo las tuve, pero no como revista? Venían en una publicación semanal del diario con tapa dura. ¿Tapa dura? Sí, ¿cachai? No las vi como revista, pero sí, eran muy entretenidas. Y aparte que aquí dieron las series, po, weón. Daban la serie en la tele, sí, po. Érase una vez la vida, érase una vez el hombre. Y la canción era Érase una vez un planeta triste y oscuro. Que es la canción del profesor Salomón que parodió después, po, weón. ¿Cachai? Cacha, weón. Y según sé, existió la serie también Érase una vez en el espacio. Pero no sé si esa weá la dieron acá, weón. Ya, no, yo recuerdo la de Érase una vez el hombre y la otra que era del cuerpo humano, que no sé si es la misma. No, o sea, son los mismos personajes, Claro. pero son como diferentes universos, ¿cachai? En la del hombre como que representaba en la era geológica, en las eras de diferentes civilizaciones, y en el cuerpo humano cada uno estaba como el personaje que era el jefe de los glóbulos blancos, ¿cachai? Y el otro que era una neurona, Sí. ¿cachai? Sí, eso lo encontraba súper entretenido cuando chico, y claro, cuando mi mamá veía que estaba atento a ese tipo de cuestiones, como que me incentivaba, así, no, velo porque es como educativo, ¿cachai? Y Claro. las revistitas, pero ¿sabes qué? No, si habían unas revistitas que eran en formato sin tapa dura, también recuerdo haberlas visto. Yo creo que probablemente sí fueron antes. Puta, una revista, Alvarito, que me acordaste cuando hablaste de Antiojito, una revista que me encantaba y lamentablemente nunca la veía en los kioscos, solamente me llegaba por la feria o que mi papá me la traía, era la revista de Petete, weón. Ah, de Petete, sí, weón. Petete era como un patito, weón, hecho en plasticina, tenía unas portadas muy bonitas y la edición de la revista era hermosa, muy colorida, con diferentes secciones, te hablaba de todos los temas, weón, tenía juegos y tenía personajes de cómics que después yo caché que era como un multiverso de Petete. Parece que el Antiojito es de Petete, ¿o no? Sí, el Antiojito pertenece al universo Petete y había también una tortuga que se llamaba Manuelita, que tiene hasta una película, weón, animada. Cacha, po. Había un espantapájaros que se llamaba Trapito, un weón que era como Goofy que se llamaba Larguirucho, y yo caché que eran como weón un multiverso porque después, por alguna razón, en la casa habían unos cómics de esos personajes. Sí, pues de Entonces, Larguirucho yo recuerdo haber visto un par de cómics. Parece que Sí, esos son pues. argentinos, Petete, ¿o no? Petete argentino, sí. Ya. Y de ahí viene el tema del libro gordo de Petete, parece que así se llamaba Sí. la publicación, po. El libro gordo de Petete. Sí, El de libro hecho yo gordo me acuerdo de que en la casa de un primo, yo no recuerdo bien, weón, pero cuando era chico tenía un libro gordo, po, weón, de Petete, po, weón, pero yo no sé si era un empaste.
puede haber sido un empaste, pero era un libro muy bonito, weón, donde venían varias historias de petete. Y bueno, venía una serie de actividades para los cabros chicos adentro, weón, que eso era como también súper entretenido. ¿Usted se acuerda de su primer petete? Puta, el culiao. Estamos hablando de cómics, ¿cierto? De Sí, revista. por supuesto. Ah, claro, sí, me acuerdo, weón. No, Oye. pero ¿sabéis lo que me gusta de una revista? Bueno, lo que me gustaba en esa época y que ahora comprendo, weón, por qué me gustaba era la creatividad o el empeño que le ponían al diseño, con diferentes secciones o cuadros que destacan información extra, o un espacio abajo que decía, ¿sabías qué? ¿Cachai? Una weá bien llamativa. Porque, por ejemplo, de repente el Icarito era entero fome, pues, weón. Sí, pues weón, Era no, pues mucho estas texto. revistas que iban dirigidas a niños eran más misceláneas, porque no podían tocar un puro tema en toda la revista, pues weón. Entonces había Claro. de repente datos anecdóticos de algunos temas, a lo más, weón, no sé, pues 2 páginas de un tema y después ya pasábamos a otro más dinámico. Claro, porque Icarito, weón, era demasiado texto y un cabro chico, weón, veía esa weá, ¿para qué voy? Weón, ya voy al colegio para que me hagan leer, po. Sí, pues. Pero claro, una publicación educativa, si la quiere orientar a un público ya bien infantil, tiene que ser así bien colorida y dinámica, po, weón. Sí, a mí por lo menos me parecían súper entretenidas esas revistas. Las otras que me gustaban harto, que eran ya como de cómic, era, por ejemplo, Garfield, la revista de Garfield, que salieron unas cuantas acá en Chile. Yo no sé si eran argentinas o mexicanas, pero llegaron una en un tamaño grande. Tuve también una de Alf por ahí, de la pequeña Lulú, me recuerdo que habían, pero esas no las leía, ¿cachai? Y las de personajes de Disney como el tío Rico, el pato Donald. Las Disneylandia, pues bueno, habían, de esas salieron muchas Bueno, revistas. Tú, ¿cachai? Nosotros dos hemos ido al Persa Bio Bio y hay locales que, weón, tienen toneladas de ese tipo de revistas y como que nadie las pesca, weón. No, mira, hubo un tiempo en el cual harta gente las estuvo comprando, pero de repente como que bajó el boom con las revistas de Disneylandia. Lo que pasa es que se supone que hay ciertos autores de las revistas, por ejemplo, de Disneylandia, que son más destacados que otros. Hay uno, es de un autor que son las del Pato Donald, que se llama Carl Barks. ¿cachai? Ya. Que son estos tomos. Yo tengo los 5 tomos que salió la colección completa en España. Y este autor es como de los años 40. Sí, del 42 al 43. Weón, y son como joyas. Son consideradas joyas del cómic. Y las otras ya son las de la antología de Mickey Mouse, ¿cachai? ¿Cachai? El tomo gigante, weón. Mira, yo creo que esos cómics del Pato Donald deben haber sido bien populares quizás antes de que nosotros naciésemos, porque yo recuerdo que toda mi familia conocía muy bien al tío Rico y a los sobrinos Hugo, Paco y Luis. Sí, weón. Y en esos tiempos nos daban esas series en la tele, entonces los deben haber conocido por los cómics. Lo mismo que Goofy, que Sí, en ese tiempo la revista se llamaba Tribilín. Sí. Sí, ¿Por qué chucha se llama Tribilín, weón? parece que en México le llamaban Tribilimpo. Ya. Goofy, no sé por qué el cambio. Pero yo lo que recuerdo es que, ¿te acuerdas que yo te contaba que había una casa de unos, son como tías, primos lejanos, que estaba como embrujada, así que era como muy tenebrosa? Sí, sí, Me sí. acuerdo que en las piezas, cuando yo iba para allá, como que los cabros que vivían ahí recortaban las páginas de Disneylandia y las pegaban como en la muralla. No es que antes te das esa weá de pegar weas en la muralla, pero que eran stickers o cosas así, pegaban las páginas de Disneylandia, weón, y le daban un aspecto más aterrador a sus piezas culias, po, weón. Puta, yo en mi pieza hice esa weá, pero una pared eran puros recortes de dinosaurios, ¿Ya? que de hecho las sacaba de unas revistas que vendían acá de dinosaurios. Y la otra pared estaba llena de pósters de Dragon Ball Z, de esos pósters de primera generación, weón, que venían. ¿Cachai? Y me hice una tercera pared, pero ahí ya estaba más grande. ¿Sabéis con qué? Con los recortes de la revista National Geographic. Cacha, Lo, weón. lo bueno que tenía esa revista era que tenía unas fotazas, weón. Weón, los fotógrafos que trabajaban para esa revista, weón, espectaculares las fotos, weón. Es la clásica, la que ganó. Tenía esa foto donde sale esta mina que no sé de qué país es, weón, que sale con unos ojos verdes mirando a la cámara. Sí, sí, Que es en la clase. clase. Esa ganó Pulitzer, esa foto. Me imagino que sí, po, weón. Sí, tremenda fotografía. Y cachai que esa mina la buscaron después de como 30, 40 años después y la encontraron, weón. ¿La encontraron? Y le sacaron la misma foto. O la foto del niño que estaba, weón, muy flaco, así como a punto de morirse de inanición, y había un buitre cerca como esperando su muerte. Creo que también lo buscaron después y el niño sobrevivió, pues, weón. La dura. Lo encontraron, sí. ¿Tú cachai la historia detrás de esa foto?
No, a ver. ¿Cachai? Que el weón que sacó esa foto, un fotógrafo evidentemente, había viajado a África a sacar una foto dramática, pues, weón, de la situación que estaban viviendo, que se estaban muriendo de hambre, que tenían sequía, y tomó la foto. Y el weón se fue a creo que era de Estados Unidos. Se fue a Estados Unidos, weón, mostrando la foto, porque es una secuencia de fotos, son varias, ¿cachai? Y el weón escogió justo cuando el buitre sale como con el cuello escondido dentro del plumaje para que se viera más siniestro, pues, weón. Y todo el mundo le decía, pero weón, ¿y qué pasó con el niño? ¿Qué pasó con el niño? Y el weón dijo, no, pues yo saqué las fotos y me vine, pero weón, no ayudaste al niño. Y el weón se ganó el Pulitzer y después se desuscribió de su propio canal, pues, weón. No soportó la culpa. Puta pero yo tengo entendido que ese niño lo encontraron y había llegado a la adultez por lo menos, po, weón. Cacha, weón. A lo mejor él nunca se enteró, yo creo que es lo más probable. No tenía idea de esa historia, weón. Pero por otro lado, ¿qué podía hacer, weón, si vaya a sacar fotos para allá, weón? Porque ese niño pertenecía a una aldea, a una comunidad, weón. Sí, pues. Ahí, y anda a saber el contexto en el cual se sacó la foto. Tú sabes que una foto se puede interpretar de mil maneras, pero basta una edición, weón, para que... Bueno, sí, quizás cuáles fueron las circunstancias que llevaron al loquito a hacer eso. A lo mejor en realidad sentía que pudo haber hecho algo que no hizo, no sé. Sí, pues, anda a saber, pero esa es como la historia por lo menos que se ha difundido del tema del Pulitzer ese que se ganó. Como cuando los weones hacen montaje en documentales, weón, o no sé, dicen, ¿por qué no se mete el camarógrafo a ayudar al antílope, weón? ¿Cachai? Claro. Y cuando los weones la hacen, los weones dicen, oye, pero no te metáis con la naturaleza, weón, no hay cómo dejarlos conformes. No hay cómo dejar tranquilo a nadie, weón. Oye, otra revista que recuerdo de chico que me llegaron que eran... Porque mi tía... Bueno, en mi casa sabían que a mí me encantaban los cómics y las revistas en general. Y cada vez que iban a la feria yo le decía, oye, si ven una revistita, me avisan porque me compran alguna cosa. Y una vez me llegaron unos cómics que eran de Popeye, weón. Ya, sí. Y eran bien simpáticos. A mí por lo menos me gustaban harto los Popeye antiguos. Una vez me llegaron de los Snorkel, de los Pitufos, y había uno que era muy fome, por lo menos para mí cuando era chico, a lo mejor yo no lo entendía, que era Memín. ¿Te acordás de los Memín? Memín, no. Bueno, parece, mira, si es que no me equivoco, la autora es una brasileña, ¿cachai? Ya. Y Memín era un niño pequeño, así como súper... era como travieso pero medio torpe, y era negrito, pues, weón, ¿cachai? Ya. Y a esta altura... Weón, lo acabo de googlear, pero weón, esa es la representación más racista de una persona de color, weón. Sí, po, weón. Y de hecho ahora está funadísimo Memín, po, weón. Lo comprendo a la perfección. Si cabrón ahí googlean Memín cómic y van a cachar el tiro el por qué, weón. Weón, estaba súper funado a esta altura. O sea, ahora está funado. Porque además la representación de este niño era de un niño torpe, ¿cachai? Aragán, etcétera, po, weón. Todas esas características con las cuales no... Es que prácticamente es Diddy Kong. Sí. ¿Cachai? De hecho, le hacen una nariz de animal. ¿Por qué le hacen una nariz así, weón? Pero la weá es que eran, weón, como 100 revistas. Así eran caletas, weón. Y aparecían por todos lados. Ahora están prácticamente desaparecidas. Yo he visto un par en el BioBio. No me la he querido comprar porque no tengo más espacio. Porque tal vez por una cuestión así de coleccionismo sería interesante contar con Memín, po, weón. Pero cuando yo las leía cuando chico, no sé, no se me hacían tan divertidas. Ya, la que me nombraste, yo recuerdo que tuve revistas de los Snorkel, tuve varias. Que prácticamente eran como los pitufos bajo el mar, po, weón. Claro, o ponte, había una que parece que era chilena, weón, que se llamaba Lacrán. Que eran historias como más para adultos, ¿cachai? En ese entonces, me acuerdo perfecto, costaban 400 pesos y eran con una tapa como de cartón. Y salían historias así como del lejano oeste, weón, como de... cuestiones como medias fantásticas, como que eran bien misceláneas en cuanto a la temática, pero por lo visto, por lo que he podido averiguar después con los años, tenían bastante buen dibujo y bastante buen guión, weón. Puta, eran esas típicas publicaciones que era un trabajo mancomunado de varios artistas que en vez de publicarse por separado decidían publicarse ahí entre todos, pues. Era como lo que hacían con la revista Trauco acá en Chile. En la Trauco estaba una serie que se llamaba El Obispo y la Actriz. Oh, no me acuerdo, weón. Que era un obispo que convivía con una prostituta, ¿cachai? Y eran como las peripecias de los dos weones, y el obispo siempre con su traje de obispo y la mina ahí como con su lencería tipo sadomasoquista, ¿cachai? Era bien cuático ese cómic. Puta, parece que ese es de un autor gringo, weón. El Obispo y la Actriz se llama. Oye, a todo esto el cómic de Memín es del 43. Cacha.
Súper Así que se antiguo, comprende ahí weón. que- Habían, bueno, los clásicos, digamos, en mi época eran los Condoritos. Condoritos lo encontráis por todos lados. Yo tengo una colección considerable de Condoritos. No tengo todos los Condoritos ni mucho menos, pero por ejemplo del 1 al 100 debo tener como unos 70. Tengo más aparte que son de los números posteriores hasta como el número 300 estoy juntando. Tengo los Condoritos de oro que eran los chiquititos, los 50 primeros. Y la semana pasada fui al Persa Bio Bio y me compré como 70 coné. Con E. Pero los coné, los que eran un poco más pequeñitos, ¿cachai? Porque los primeros coné eran bien pequeños y eran de color blanco. De hecho, el Frognum me regaló el coné número 1 cuando vino para acá para mi cumpleaños, pues, weón. Ya. ¿Cachai? También ese es como un spin-off de Condorito y también está el de Yayita, po. O Yuyito, Yayita. Esta, no, la verdad es que no recuerdo haber visto eso. Sí, de hecho hace poco, Alvarito, en un kiosco vi un cómic de solamente historias de Yayita. ¿La dura? Mira. Sí. Yo sabía que estaban los de Coné y después vienen unas curiosidades, Rafita. Yo no sé si conociste o escuchaste alguna vez hablar de la revista Plop. No, jamás. Ya, la revista Plop era también un spin-off de Condorito que lo hacía otro autor, que partieron sacando esa revista como en el año 91, salieron como 5 o 6 números, no salieron más, y que tenía unos personajes bien curiosos, pues, weón. Que había como un gorila con un mono, había también un personaje que de hecho también se sacó cómic de ellos, que eran Origó y Oranglotón. Había otro personaje, perdón, que se llamaba Don Rodrigo, que era como un... digamos como una armadura medieval. Que Ya, de ese sacaron una sola revista. Creo que sí lo ubico, sí lo he visto. Ahora En que la dijiste revista armadura Plop, medieval, en la portada salía como un gato, así como con la piel rayada, weón. oye, pero ese weón de armadura medieval en el casco tenía como una pluma, como una cola de zorro hacia arriba. Era como una pluma. No, parece que era simplemente redondo y tenía como los ojos y la boca, ¿cachai? Ya. ¿Cachai? Y Ya. eso, bueno, yo me acuerdo que leí un par cuando era chico, en el 91, pues, weón. Y no sé si me gustó mucho. Yo no lo encontraba tan entretenido. Era otro autor, pues, weón, que rescataban personajes que habían aparecido en las revistas Condorito antiguas, que eran de Pepo. Ya. Oye, ¿sabéis lo que Condorito tiene unos personajes tan acertados, weón? Que yo creo que en toda mi vida le hemos puesto sobrenombre de un personaje Condorito. No hay personaje Condorito que yo no me acuerde de una persona de la vida real. Sí. Bueno, a un weón le hemos dicho come gato, tomate, Pepe Cortisona, un genio, Gargante Lata, conozco como Che Gargante Lata. ¿Cachai? Weón, personajes muy, muy acertados, loco. Icónicos, pues, weón. Yo recuerdo que después empezaron a eliminar personajes porque eran considerados ofensivos, pues, weón. ¿Cachai? En cierto Ya. momento, por ejemplo, estaba Don Jacobo, que era un judío que era sumamente avaro, pues, weón. Entonces lo cambiaron por Don Máximo, que era el weón Don Máximo con tacaño, ¿cachai? Para no Ya. hacer la alusión a que era judío. Había otro que se llamaba creo que era el Cortadito, que no tenía brazos ni piernas, pues, weón. Y andaba saltando el weón así por la calle, pues, weón. ¿Cachai? Conche tu madre. Yo me acuerdo de Titicaco, que era un boliviano. Sí. O el argentino, el Chepo, weón. El Checopete era ese, weón. Checopete se llamaba, pues, weón. Checopete. Era el huevo duro, no, tenía un montón de personajes bien simpáticos, weón. Oye, y el tema del plop, ¿de dónde sale? ¿Es una onomatopeya que inventó Pepo nomás? Por lo visto sí, tal vez se haya replicado en alguna otra revista, pero justamente el plop lo impone Pepo, como para rematar sus chistes, po, weón, para avisar que la weá es graciosa. ¿Te has dado cuenta de ese paralelismo que probablemente no sea intencional? De que ese remate de la persona One Plop cayendo con las patas de arriba es lo mismo que hacen los japoneses cuando hay una situación absurda, que Mira. también se caen hacia atrás, weón. Sí, weón, buen punto. De hecho, como que les queda colgando de repente la chalita del dedo ahí, ¿cachados? Exactamente, weón. Sí, y después lo empezaron a replicar otros dibujantes a nivel latinoamericano, po, weón, ¿cachai? Por ejemplo, el mismo el Temo Lobos ocupaba el Toink, que era como que el personaje se iba saltando así como que entraba en shock después de un remate de un chiste. Pero es bien efectivo, po, weón, porque generalmente, ¿cómo termináis el chiste, po, weón? ¿Cachai? Como Claro. puta que el personaje se desmaye, se volvió como una imagen de marca súper potente.
O hablando de tiras cómicas con el mismo remate, la pobre Palomita. La pobre Palomita. La pobre Palomita que, weón, debe ser la mina más acosada de la historia del mundo, weón. Toda situación donde la Palomita acudía, no sé, interactuaba con un hombre, siempre terminaba que el loco se le tiraba al dulce y la Palomita con la cara así de horrorizada, weón. Y los hombres siempre así con la lengua afuera, weón, así como depredadores. Y el perrito, que no me acuerdo cómo se llamaba el perrito de Palomita, weón. Que salía como filosofando al final. Sí, era un perrito muy parecido al del Inspector Gadget. Sí, weón. Se parecía, ¿cierto? Sí, tenía su aire, weón. Eso, claro, no había una revista donde apareciera la Palomita, si es que no me equivoco. Yo recuerdo haberlo visto en los cortos que aparecían en la cuarta. Sí, po. Como los de Pepe Antártico en su tiempo, ¿cachai? Claro, Pepe Antártico tuvo revista. Sí, po. También habían cómics de fuera, o estaba Calvin y Hobbes, el niñito que hablaba con su tigre. Esos me encantaban, weón. Los de Calvin y Hobbes me encantaban, weón. Eran muy bacanes, esos aparecían en las últimas noticias. Claro. Y después sacaron un suplemento que eran como 4 páginas, así grandotas, donde aparecían tiras de Calvin y Hobbes, pero más completas. ¿No es que siempre te aparecían las cortitas que eran 3 o 4 viñetas en el diario? Sí, pero claro, cuando aparecía este suplemento ya te aparecía una historia completa. Historia completa, estamos hablando 12 cuadros, ¿cachai? En colores. Claro. Y eran muy bonitos, weón. O sea, todos los países tienen, bueno, no todos, pero muchos personajes de tiras cómicas salieron así en publicaciones de periódicos con 3-4 viñetas, como Garfield, ¿cachai? Es también el caso de Mafalda, o por ejemplo, en Europa, Toribio. Toribio salió así, con tiras cómicas en los periódicos, y sorprendentemente muchos chistes eran de un tono sexual y adulto, bueno, en Toribio. Después cuando se adapta a la animación, ahí le bajan el tono, pero Toribio siempre se orientó al público adulto, bueno. Cacha, bueno. Acá en Chile me acuerdo que yo siempre andaba buscando en los diarios esos cortos, esos extractos de cómic que eran como 3 o 4 viñetas máximo. Recuerdo haber visto, por ejemplo, los de Olafo, también eran como clásicos. Claro, el vikingo. ¿Ah? El vikingo. Claro, Olafo el vikingo. ¿Cuáles más estaban, weón? ¿Te acordáis del Piola y el Jaiba? Sí, weón, clásicos. Claro, porque era una tira cómica, pero a través de las viñetas se supone que los locos eran como tipo Scooby-Doo, como Detective Conan. Siempre donde llegaban mataban a un weón, ¿cachai? Pero tú con te devolvías ahí atrás, porque la última viñeta decía, ya sé quién fue el que mató a este weón, fue el tío. Y decía, ¿por qué llegaron a esta conclusión el Piola y el Jaiba? Y tenías que devolverte hacia atrás en las viñetas, hacer un análisis de por qué el asesino fue tal, ¿cachai? Era muy buena esa weá. De hecho, yo cuando era chico juntaba todas estas revistas o sea, no revistas, sino que parte de los periódicos y los suplementos que aparecían, por ejemplo, eso de Achita y Cuarta, junté caleta. Tenía también unos condoritos que aparecieron en las últimas noticias, weón. Salieron caleta y yo tenía varios. Tenía una revista que se llamaba Benjamín, que era del dibujante chileno Herbie, que me encanta cómo dibuja ese weón, me encantan los chistes, además, como que tenía un toque bien simpático. Él dibujaba un cómic por ahí, tiene que haber sido por los años 70, 80, que se llamaba Artemio. ¿Ya? No te suena para nada, porque es muy difícil pillarlo. Artemio. Y era un cómic que eran chistes como Condorito, era la misma weá, pero con un personaje que se llamaba Artemio, y este weón después sacó Benjamín. Yo por alguna razón me acuerdo que cuando yo era chico, mi abuelo se referían a utilizar la palabra Artemio para referirse a un weón alcohólico, o que había un ex alcohólico. ¿Ya? No sé si alguna vez te pasó, es como, no, él es Artemio. Y yo nunca entendí por qué. ¿Será una referencia al personaje del cómic, weón? ¿O no será que le decían abstemio? Probablemente, pero entendieron mal porque siempre decían Artemio. Además, al frente de la casa donde vivía yo, había un club de alcohólicos anónimos y mi abuelita decía, ahí se juntan los Artemios. Entonces, claro, era abstemio, weón. O a lo mejor lo relacionaban con el cómic también, po. A lo mejor no lo... Claro, weón, en el fondo ahora cuando me recuerdo esa weá me cago en la risa porque era un club de alcohólicos anónimos, pero conocíamos a todos los weones que iban, pues weón. Eran todos menos anónimos.
No, pues esa, por ejemplo, esa revista de Benjamín yo junté varias, weón, y después con el tiempo, puta, las vendí, weón, junto con un lote de Condorito, que lamento harto, weón, haber vendido esas revistas, weón, porque les tenía como harto cariño, weón. Y eran difíciles de conseguir y sobre todo de preservar, pues, weón, porque eran como de un papel muy como el de diario, pues, weón, ¿cachai? Claro, sí, po. Puta, la guardáis, igual les pega la humedad y cagaron. Sí, pues se van a la mierda, ¿cachai? Entonces, no sé, pues dentro de los coleccionistas que yo he conocido, ponte el mismo Frognum, ¿cachai? El Duster, como que tienen algún, por ejemplo, el Duster tenía unas cuantas Benjamín, o un conocido del Duster tenía unas cuantas Benjamín, pero tiene como 5, 4, no tiene más que eso. Claro, probablemente no es porque sean escasas, o sea, son escasas porque la mayoría ya cagó, po, se merman en el paso del tiempo, Claro. ¿cachai? Lo mismo que pasaba, no sé, po, pasando al tema de las revistas de videojuegos. Uno decía, oye, qué bacán esta revista, las voy a juntar, pero uno las veía tanto, weón, que las hacía pico, ¿cachai? A mí se me hacían cagar, pero porque las veía demasiado, aparte que despegaba el póster de las páginas centrales, se perdían las páginas, ¿cachai? Pero bueno, yo creo que las revistas que más disfruté fue en esa época, puta, no sé si, parece que ya estaba el internet, pero no tan masificado, pero no sé, pues con mi compadre Pipeño, que éramos, weón, inseparables todos los veranos, todos los días, weón, que podíamos, nos juntábamos a jugar videojuegos, y la única forma que teníamos de saber qué juego iban a venir o de conocer más juegos, era a través de la revista Hobby Consola o Super Juego, que eran baratas, weón, y tenían un montón de páginas y te mostraban, weón, una enorme cantidad de juegos, incluso de consolas que no conocíais. La Neo Geo CD, weón, computadores caseros, la TurboGrafx, y, weón, en las fotos los juegos se veían tan bacanes y te los vendían así como, conche tu madre, este juego debe ser espectacular, weón. Porque claro, una weá es ver fotos y ver un weón que está analizando la weá, pero claro, muchas veces el juego valía pico. Mira, yo no sé si me equivoco, pero tal vez la primera que llegó acá tiene que haber sido la Club Nintendo, o habrá alguna de Atari, tal vez antes. Sí, estaba la revista Atari acá en Chile, que desde los 80, de eso yo tengo un par de números, pero esa weá era como el Icarito, un papel así muy delgado, po. Ya, no, a mí me pasó que cuando vi la Club Nintendo me voló la cabeza, weón, porque las portadas eran tan llamativas, tan bonitas, weón. Por ejemplo, creo que es la 5, donde aparecen los Looney Tunes, o por ejemplo donde aparece Bart de cabeza, weón. Encuentro que es una portada tan buena, weón. Tal vez esa es la 5, no recuerdo bien, weón. Son como los primeros, no sé, 10, 12 números que tenían unas portadas maravillosas. Mira, la de los Looney Tunes justamente es la 5. Sí, una portada súper colorida donde sale Buster o sea, son los Tiny Toons, Álvaro. Claro, los Tiny Toons. ¿Cachai? Sí, po. Y bueno, esa revista, mira, aquí justamente la tenía aquí abierta para hablar de Club Nintendo, abrí justo las 5. En ese tiempo salía 800 pesos acá en Chile, ¿cachai? Y no sé por qué, pero muestran el Super Nintendo, pero la versión europea. Quizás por qué, weón, en la portada, ¿cachai? Pero no, era una revista muy entrete, tenía secciones bien, weón, con temáticas bien definidas. Me encantaba, ahí de hecho disfrutaba leyendo las cartas de la gente, weón. Sí, weón, era como una de mis secciones favoritas también, pues, weón. Sí, de hecho, bueno, nosotros también yo enganché mucho también con tus directos, aparte de tus videos, justamente porque tú en tu canal revisaste, puta, casi todas las revistas Club Nintendo, por lo menos las primeras, y era una dinámica súper entretenida, pues, weón. Muy entretenida, había secciones de cómic, guías súper completas, ¿cachai? Mucha gente conocía trucos, conocía, weón, varios datos de videojuegos que no había otra forma de obtenerlos salvo por estas revistas, po. Aparte que uno fantaseaba con esa weá, porque en ese entonces tú tenías que comprarte el juego, no podías, weón, no existía la posibilidad de tener todo un catálogo, por ejemplo, de NES o de Super NES. Yo en ese entonces tenía solamente Nintendo, y tú ya empezabas a ver, por ejemplo, las fotografías de los juegos de Super Nintendo que se venían, weón, y era un cambio brutal, pues, weón. A mí siempre me encantó esa weá de que, no sé, por un plataformero te juntaban todas las pantallas y te hacían un mapa a ver el nivel así completo. Esa weá la encontraba muy buena. Aunque igual, de repente, muchos sufrimos porque estas revistas no eran muy precisas. De repente, para darte un truco, se equivocaban en un comando
Y uno decía, ¿por qué chucha no me sale? Claro, y era porque los buenos habían dado mal el truco, po, weón. Sí, pues weón, o ponte... a mí me pasaba que yo en ese entonces tenía Nintendo, tenía un Family. Y puta, habían juegos que no estaban para Family, pues weón. Y en esa consola no te cabían los cartuchos de Nintendo original. Tenías que comprar como los chinos o japoneses, de Claro, estos cortitos. los formatos Famicom. Claro, los de Famicom. Y puta, yo iba al Bio y no sé, pues cero posibilidad de encontrar, por ejemplo, un Mario 3, pues weón. ¿Cachai? Claro. No estaba, ¿cachai? Yo creo que después con el tiempo sacaron y toda la wea. Y hasta que pude comprarme la otra consola que te aceptaba de los dos cartuchos, ¿cachai? Porque tenía como un adaptador para poner los de Family y además tenía el espacio para colocar el cartucho grande de NES. Ahí ya pude probar como los juegos más populares de Nintendo en esa época. Creo que eso que estáis describiendo era en creación, que tenía esas dos ranuras. Sí, o sea, no, tenía una sola ranura, pero tú podías colocarle los juegos de Famicom con un cartucho especial que era como un adaptador. Pero Ya. tenía una sola ranura como la clásica Nintendo. Era como igual que la entiendo. clásica Nintendo, pero venía con juegos además integrados, que eran como 1200, una wea así. Ya. ¿Cachai? Sí, pues la Club Nintendo era muy buena, pero también recuerdo estas primeras revistas cuando los computadores empiezan ya a ser comunes, ya la gente ya podía tener acceso y venían estas revistas de juegos de computadoras con los CDs con demos. Ah, ¿Cachai? claro, weón, de veras que empezaron a salir esas weas. O de repente traía juegos completos, o sea, compilaciones de juegos súper simples, weón, de homebrew, juegos que hacía la gente en sus casas, pero te traía, weón, ya 60 juegos, ¿cachai? Juegos así como ajedrez, como Arkanoid, pero weón, eran completos. Eran como de PC esas revistas. Claro, y te traían fotos, videos, música, ¿cachai? No, era wea bacán, weón. Oye, estaba recordando algunas revistas que vi cuando chico también, que quiero hacer mención. Que eran, por ejemplo, la revista Mampato, que yo nunca enganché mucho con Mampato, porque esos son de los años 70. Que acá en Chile, por lo menos, se vendía mucho, era muy popular. De ahí rescato justamente Cucalón, que es lo que hace Temo Lobos después de que termina Mampato. Y Cucalón a mí me encantó. Me acuerdo que un vecino, yo en ese entonces juntaba solamente con Dorito y Barrabase, no juntaba ninguna otra wea, ¿cachai? Estaba chico, weón. Y un vecino me dijo, oye, pero no hay leído los Cucalón. Y dije, no, ¿qué es esa wea? Y llevó varios Cucalón para mi casa, weón. Y nosotros lo leíamos y nos tirábamos en el pasto, weón, y empezábamos a leer revistas, ¿cachai? Francisco era. Y leíamos las revistas y yo enganché con la historia de los vikingos, weón. Hoy que la encontré buena, weón. Y ahí yo dije, no, yo quiero tener Cucalón también. Y puta, salía a las ferias, weón, a buscar revistas, pues, weón. Y ahí empecé a juntar mis primeras revistas de Cucalón y las encontré, pero espectaculares. Mi papá compraba Cucalón y yo me acuerdo que también salían historias de Woman Pato en Cucalón. Sí, pues, salían las historias de Guman Pato, salían las de Alaraco, las de weón, de veras Máximo, que sí, pues, Máximo Chambone. Alaraco, weón, era que después lo hacían en Happening con Ja. El Alaraco, ¿te acordás? Sí, pues, weón. Era Sí, muy pues, buena. Era muy gracioso, pues, weón. Yo me acuerdo que la primera historia que leí de Woman Pato fue la weá del oeste, por la fiebre del oro. Y después vi la weá cuando viaja al tiempo de Ogú, y Ogú, la tribu de Ogú, los Gola Gola parece, estaban peleados con otra tribu que no me acuerdo, eran los Kilikili, algo así. Kilikiri, sí, que eran como ¿cuánto se llama? Eran como medio, Eran naranjos. sí, tenían el pelo naranjo, de hecho decían que se parecía a Mampato, porque eran bajitos con el pelo naranjo y se reproducían por huevos, pues, weón. Sí, esa era la eso no weá. me acordaba de ese detalle. Y vivían como en la ladera de como cerca de un volcán, y de ahí sacaban el fuego los hueones, ¿cachai? No sabían hacer fuego, y esa era la guerra del fuego que tenían ellos, pues, weón. Oye, y Cucalón se llamaba así por un personaje en particular. Mira, no sé, hay un personaje que justamente dibujaba a Temo Lobos, que era un personaje como de estos típicos tipos que van como a África y que sale con un gorrito, con el Cucalón. Creo que Claro, ese era eso el te iba a decir, personaje. porque el Cucalón es como ese gorro de los exploradores, weón, de la selva, weón. Sí, pues, y ese era como el concepto que estaba detrás, y me gustaba mucho esa revista porque además también tenía espacios donde hacía participar a los niños, que los niños enviaban sus propios dibujos, ¿cachai? Sus creaciones, dibujaban, no sé, al mismo Wiman Pato, ¿cachai? O otros personajes, y era entretenido porque había como una comunicación con los lectores, pues, weón.
Sí, weón, es que yo me encantaba, por ejemplo, en la hobby consola, esa sección, o en la Club Nintendo, esas secciones donde ponían los fan arts del público, y de repente habían dibujos que yo decía, weón, ¿cómo mierda un loco dibujó esa weá? Está espectacular, loco. Sí. Weón, Sí, la cagada. Oye, pero a ti, ¿cuál es tu revista de videojuegos favorita? La que más te marcó cuando chico. Yo creo que fue mira, más que la Club Nintendo fue la hobby consola. Porque la hobby consola abarcaba todas las consolas, weón, en el mercado, tenía un montón de páginas y te hablaba de muchas weas que uno nunca las vio en retail, ¿cachai? Juegos que uno conocía específicamente porque los vio ahí, sí. ¿Cachai? Sí, no, yo tengo un par de hobby consolas también y unas super juegos que también eran buenas. Porque, por ejemplo, ¿te acuerdas que en esa revista, en las páginas finales, habían catálogos de tienda donde cada juego tenía su precio y había cientos de juegos? Entonces ahí uno decía, oye, cacha, hay un juego, por ejemplo, no sé, del Día de la Independencia. Yo dije, weón, ¿cómo? No tenía idea que hay un juego y ahí lo están vendiendo, weón, a peseta. Y claro, después, weón, uno lo buscaba en las tiendas o lo mismo, weón, es que te vendían CD en la feria y no estaba. No pero vos sabías que existía el juego, po. Y puta, yo lo encontraba en una revista y decía, mira, porque yo era fanático de esa película, decía, mira, conche no madre, las medias capturas, weón, este juego debe ser espectacular. Y cuando lo pude jugar, valía callampa el juego, weón. A mí lo que me pasaba era que yo fantaseaba, pues, veía al final la parte de los catálogos, porque en casi todas las revistas de videojuegos venía una sección de catálogos, pues, y decía, ya, tengo que escoger 5 juegos y una consola. Y empecé, weón, y me pasaba horas escogiendo la consola que quería. Bueno, no tenía ni un peso para comprarme ni una weá, ¿cachai? Pero yo quería así, la consola y solamente 5 juegos. Chucha, y empezaba a decidir y miraba, no, es que este tiene mejor calificación y empezaba a hacer listas, pues, weón. Listas, weón, así como para decir, ya, puta, podría gastar, no sé, 150 lucas en esta weá. Pero uno como que alucinaba, pues, weón, ¿cachai? Y decía, puta, claro, este juego está mejor rankeado, pero este tiene mejor gráfico. Uno fantaseaba con esas weas, pues. Y ahora lo tenés todo a un clic de descarga, weón. De repente, si uno era muy fanboy de una serie y veías que no lo calificaban bien, te molestaba esa weá, po. Sí, pues, weón. ¿Cierto, weón? Sí, mira, había una revistita que la otra vez yo te las mencioné, que a mí me encantaban justamente porque recuerdo haber hecho esta dinámica de estar evaluando qué consola me compraría o qué juego me compraría, que se llamaba Games Consolas. Son unas revistitas chiquititas, ¿cachai? ¿Ya? Y que justamente adentro viene... le hacen como mucha publicidad a la OK Consolas, que era otra revista que también se vendía en ese entonces, ¿cachai? Y bueno, aparte de darle valoraciones a los juegos, ¿cachai? Que era súper entretenido esa dinámica, al final venían los catálogos, pues, bueno. Y los catálogos, ahí era donde uno veía los precios y decía, chuta, ya me gustaría tener esta consola. Claro, pero uno veía los precios en pesetas, po, weón. Sí, po, weón. Uno no tenía idea, ¿cachai? Mira, ahí están las cosas que se vendían aparte de Nintendo, de la Sega, ¿cachai? No, bacán. Claro que, ¿para qué estamos con weas? Pues muchas de esas valoraciones igual eran porque las desarrolladoras igual le tienen que haber tirado plata a estos locos. Por ejemplo, en la Club Nintendo, por mucho que los buenos decían que eran imparciales, hay una prueba fehaciente de que los buenos eran vendidos. Fue cuando en un número, no me acuerdo cuál, los buenos hablaban del Superman 64 y decían, no, este juego, weón, es el juego que Superman se merece. Y esta weón, ¿cachai? Te vendían esa cagada, po, weón. Y era más malo que la mierda el juego. Claro, weón. Oye, hablando de otras revistitas que recuerdo de mi niñez, que tuve en mis manos en algún momento, que eran muy antiguas, eran las del Dr. Mortis, que después sacaron unas reediciones, que esas sí las tengo, porque en ese entonces debe haber tenido una o dos, y las del Monje Loco, que eran muy similares también a las de Dr. Mortis, pero parece que eran más antiguas, que eran mexicanas, y que ahí, digamos, de alguna forma te acercabas un poquito al cómic de terror, al cómic que era más adulto. Según entiendo, Alvarito, tanto el Monje Loco como el Dr. Mortis partieron como radioteatro. Ya, es muy probable. O sea, ¿Cachai? Dr. Mortis sí sabía. Ya. Creo que el Monje Loco también era radioteatro, weón. Y claro, que incluían historias que eran un poquito más oscuras, ¿cachai? Que involucraban al diablo, pero el diablo clásico, ese weón con capa, con humita, weón, con ese bigotito así a lo...
el diablo de Cantinflas. Claro, pues ese tipo de diablo, pues weón. Y que en su momento yo recuerdo que los radioteatros del Dr. Mortis acá pegaron mucho. Después cuando se sacó la reedición que la sacó Unlimited, creo que fue que sacaron 15 o 18 tomos de Dr. Mortis, no recuerdo, los tengo todos. También sacaron los CDs con los radioteatros, weón. Oye, ¿y escuchaste los radioteatros, Dr. Morty? No, hermano, no los tengo, Weón, no los he escuchado. Sabéis que son muy buenos porque no sé qué weón hacía la locución o si fueron varios. Pero las historias que escuché yo, weón, era un weón muy talentoso para contar historias de terror. Porque el culiado, no sé, pues te describía la situación más sanguinaria, más violenta y terrorífica. Pero el weón como que te hablaba que no se podía aguantar la risa. ¿Cachai? Entonces Claro. decía, y le sacó la cabeza. Y como que se quería reír. Pues entonces uno decía, oye, el weón siniestro, Dr. Mortis, ¿cómo puede ser así, weón? Era muy entretenida la weá. No, Era como la intro del Conde Pátula, ese weón que decía, el castillo Pátula. Claro. ¿Cachai? Era como así la narración. Sé que voy a hacer el ejercicio de escucharlo, nunca lo he escuchado. Sé que sacaron, parece que fueron 5 o 10 CD donde estaban compilados algunos de los mejores historias del Dr. Morty. Bueno, son cómics de su época, ¿cachai? Que tienen un terror así como más antiguo, pero igual se disfruta. Yo creo, Alvarito, que los que vivieron esa época del radioteatro, que no habían programas similares en la tele, bueno, estamos hablando de 70, años 60, tiene que haber sido una experiencia muy especial seguir un programa de radioteatro, porque la imaginación, weón, es otro tipo de proceso mental cuando escucháis una historia narrada. Y sabéis que hasta donde sé, alguien me comentó, no sé si acá en Chile, pero a lo mejor fue alguien de Argentina, que había un programa de radioteatro de Batman, weón. ¿La dura? Que te contaban historias en la radio de Batman. Oh, la weá ¿cachai? entretenida, weón. La weá de ese estrella entretenida, po, weón. Yo creo que tiene que haber ahí por ahí por YouTube tal vez algún registro de esa weá, pues weón. Es más que probable, po, weón. Habría que buscarlo. Oye, otro Exacto. cómic otra revista que llegó acá a Chile, que creo que salieron 18 números, que es una cagada porque en realidad esta weá son como 700 números, es la Espada Salvaje de Conan. Ah, sí. Que eran unas revistas grandotas que vendían, que creo que eran de Colombia y que llegaron acá a Chile, y yo tuve un par y quedé impactado por la violencia y la hipersexualidad del protagonista, pues, weón. Sí, pues si ponen ahí pico de oro, el culiao. weón. Sí, pues la hacía todo y, weón, y tú le respondías a Conan y te decapitaba de una, si no había otra opción. Claro, ¿no? Si Conan, ¿te acuerdas? ¿Viste la serie de Conan que daban en el 7? Sí, pues, weón. Que decían Conan, el pichulón. Clarito decían el coro. Sí, pues. Oye, un paréntesis. Dígame. Batman y Robin efectivamente es un programa de radioteatro argentino del 54, bro. Que parece que alguien, yo te dije, a lo mejor fue alguien de Argentina que me comentó. La weá buena, weón. La weá entretenida, weón. 4, weón. La weá vieja. Bueno, la cuestión es que La Espada Salvaje de Conan es una serie que salió en Estados Unidos, que son como 700 números, ¿cachai? Y que después la empezaron a adaptar en revistas un poquito más contundentes, ¿cachai? Donde venían más páginas, entonces se reducía la cantidad de números finalmente de esta serie. Se caracteriza y se diferencia de las otras series que sacó Marvel de Conan, en que la Espada Salvaje de Conan es como la era más oscura, más violenta de Conan, donde se mete con más minas, donde mata más weones, ¿cachai? O sea, todas las weas de Marvel son como ya cuando Conan sentó cabeza. Claro, o sea, claro. Es como Conan por ejemplo, Conan Conan el Bárbaro es como que te cuenta la historia de Conan. Conan, la Espada Salvaje es la época más brutal. Después viene la Espada Conan Salvaje Leyenda. como Conan el Grange de cuarto medio. Claro, Conan el Pero, Emo. Claro, Claro. vienen como todas las etapas. Yo tengo unos tomos grandes, ¿cachai? Donde tengo la leyenda, Conan Leyenda creo que se llama. El Conan Rey, que es cuando se hace rey. Y estaba juntando la Espada Salvaje de Conan, pero son más números que la mierda. Lo estaba sacando Panini, ¿cachai? Ya. Y puta, quedé como en el número 15, una weá así. Y mi amigo Sebastián, ¿te acordáis del Seba? El que colecciona figuras de terror y que está todo tatuado. Sí, sí. Resulta que ese weón tenía la colección completa de Conan, la Espada Salvaje de Conan, en unos formatos en una revista española. La tenía completa. Y me la va a regalarlo. Oh, el culiado paleteado, weón. Weón, no sé dónde Ya. chucha voy a meter tanta revista.
Oye, ¿alguna vez cachaste un juego que era un hack and slash tipo God of War, pero que salió solo para Xbox 360, que era un juego de Conan? Sí, weón, sí lo jugué. Weón, era juegazo esa weá. Era bacán, el diseño de los personajes estaba muy bacán, weón. Era muy bacán. Bueno, al final Conan, weón, inspiró Master of the Universe, po, weón. Sí, ¿Cachai? weón. Y es como, ¿te acordáis cuando la gente reclamaba que Barbie imponía un modelo estético de cuerpo poco realista? ¿Cachai? Y uno cuando cabros chico, weón, veía con el He-Man, weones que se follaban a todas, weón, con un cuerpo físico culturista y weón, nunca nos provocó nada esa weón. Siempre quisimos ser como ellos nomás. Claro, exactamente. Sí, pero no nos deprimimos. No. Había también otras revistas que llegaron que eran de afuera, me parece que, si es que no me equivoco, eran mexicanas, eran las de Caliman. No sé si viste alguna vez esa weá. No. Que era como de un personaje que se vestía como de blanco y que tenía un turbante. Y que también tenía un par de historias media raritas, weón. ¿Ya? Ahí lo estoy viendo. Se parecía mucho al amigo de Johnny Quest. ¿Cierto? Sí, era como igual. ¿Cuál más estaba? Sí. Puta, la revista, las de... Bueno, no sé si tildarlas como revista porque era un formato más como de libro, que eran las de Tintín y Asterix. Que ambas son tremendas, weón. ¿Cierto, weón? Muy buena. Yo me acuerdo que un día andaba en el Quisco, años atrás, y en una feria artesanal encontré un local que estaba vendiendo unas publicaciones de época muy antiguas de unos cómics de Martin Mystery. Que yo pensé que Martin Mystery yo lo había conocido por una serie animada que daban en el Nickelodeon. Que es un weón que resuelve misterio y parece que viaja por el tiempo porque su compañero es un cavernícola. Pero yo no cachaba que Martin Mystery era un personaje así como setentero o sesentero. Y ahí compré esos cómics y caché la weá, pues igual bien entretenido. Y es que yo creo que, Alvarito, que en esa época el cómic era una ventana que permitía, weón, desarrollar una historia o un personaje que no podía transmitirse por la tele, ¿cachai? Que al mismo tiempo era un formato dibujado, podían echar a volar la imaginación en weas que en ese tiempo el cine no permitía. Entonces había un contenido que era muy específico que solo podía aparecer en cómics. Por eso es un mundo tan interesante, ¿cachai? Sí, pues bueno. O sea, imagínate estarte planteando hacer una serie o una película, por ejemplo, de Mampato, weón. En ese entonces era como bien complejo, pues weón. Claro, ¿no? Pero también me refiero al hecho de que tengan weas temáticas de adultos, uso de droga, de sexo, ¿cachai? Weas que nunca iba a poder ver en la tele, pero sí estaban ahí en cómics, pues weón. Oye, y si vamos a hablar de revistas que remecieron los 90, por ahí por mediados de los 90 sale la revista Spawn. Oh. Que esa cambió, weón, toda la industria del cómic, pues, weón. Claro, weón. Yo conocí el personaje por la serie animada de HBO, sí. De ahí empecé a enganchar con el cómic, ¿cachai? Que igual la serie del HBO resume demasiado lo que es la historia de los primeros números de Spawn. Pero lo que a mí me cautiva de esta serie es el estilo de McFarlane, weón, en los dibujos, que es espectacular. Esos detalles, weón, esa weá que, no sé, pues, weón, Spawn en un momento cuando el loco vivía con los indigentes en Rat City, porque, weón, los indigentes son los únicos weones que no lo wean. El loco tiene un trono, así como el de Juego de Tronos, pero está hecho con cadáveres, weón. Y no sé, pues ver al Spawn sentado ahí con ese traje, weón, era, la weá espectacular, ¿cachai? Y más encima, la weá que yo decía, oye, ¿qué weá este culiado no puede ser tan malo? Era el jefe de Spawn, po, que Malevolgia era tan malo que el weón se cagó a Satán. El weón era un discípulo de Satán y se lo cagó, po, weón. Sí, weón, estaba Violator cuando aparece Violator como por primera vez, weón, me acuerdo del dibujo. Impresionante, weón. Bueno, este weón de McFarlane venía haciendo el trabajo súper bien en Marvel, pues, weón. Es que el weón rediseñó lo que era, por ejemplo, Spider-Man. Lo volvió como un weón mucho más elástico, ¿cachai? Tiene una portada que es icónica, que es donde aparece Spider-Man lleno de arañas y como con unas telas alrededor, súper bonitas. Diseñó también, hizo el nuevo diseño de Hulk. ¿Tú verdad que Hulk era como un weón grandote, maceteado? Claro. Y McFarlane lo convirtió como en un ogro, ¿cachai? Una weá mucho más brutal, mucho más musculoso, ¿cachai? Que ese estilo que tiene era como bien brutal, weón. Por ejemplo, hay una serie spin-off solo del Violator. Y ahí vos te das cuenta que el Violator es como el hermano más chico como de 5 hermanos.
Y Violator es el más weón, po. Los hermanos lo tienen para la paipa, es como le hacen bullying al Violator, imagínate vos, weón. Yo me acuerdo que los primeros Spawn que vi me los prestó un amigo, que justamente él me prestó en ese entonces algunas cómics de Spawn. Me prestó uno que se llama los de Lobo, los primeros de Lobo que vi, Lobo en la silla, el prohibido fumar y todas esas weas que eran muy graciosos, weón. El lobo en la silla es cuando lo electrocutan, po, weón. ¿Cachai? Que está ese cómic en particular está dibujado por Simon Bisley, ¿cachai? Que me encanta el estilo de ese loco. Por lo menos de dibujo es espectacular. Y me prestó las revistas de Kingdom Come, que es ese cómic, digamos, donde aparece Superman y una serie de personajes, weón. Pero están dibujados están pintados, weón, porque son como pinturas al óleo de Alex Ross. No sé si cachai ese cómic. Sí, alguna vez tú me hablaste de eso. Creo que me lo mostraste alguna vez cuando fui a tu casa. Es precioso, weón. Y esa eran 5 revistas, me acuerdo. Sí, o sea, volviendo al tema ahí de Lobo y Spawn, yo creo que encuentro varios paralelismos entre el estilo de Lobo y Spawn. Como que hay algunas similitudes. O sea, por ejemplo, yo recuerdo muchas viñetas o situaciones representan viñetas de Spawn que yo dije, oye, la weá, ¿cómo se le ocurre a este culiado hacer esa weá, po? Hay una escena en que Spawn se agarra con Violator. Yeah. Porque Violator, ¿por qué el weón detesta al Spawn? Porque el weón dice que un humano no puede ser general de las tropas del infierno, tiene que ser un demonio pura sangre como Violator. Y este weón que se supone que tiene que cuidar y apoyar a Spawn, cuando ve que nadie lo está viendo, lo wea, po. Sí, y en una pelea que tienen, weón, que de hecho el Spawn le saca parece que el Violator le saca un brazo al Spawn, aparece Malevolgia, y el weón dice, ya paren de pelear los culiados, vengan para acá, los voy a penquear. Y el loco se los lleva para el infierno y se ponen a conversar con Malevolgia. Pero después de unas viñetas vos te das cuenta que Spawn está sentado en la tetilla de Malevolgia, weón. O sea, el culiado era enorme y el weón hablaba con él mientras el weón estaba sentado en la tetilla, weón. ¿Cachai? Es como, oh, el culiado bacán. No, ese dibujante por lo menos a mí me marcó en cuanto al tema de dibujo, ¿cachai? Porque fue como toda una revolución, weón. O sea, antes de él yo no recordaba, dentro de mi escaso conocimiento, evidentemente, porque nosotros acá en Chile teníamos poca exposición a cómics, weón. Pero me sorprendió, porque tú antes ibas a comprar, por ejemplo, una tienda. Yo recorría con mi mamá tiendas de revistas buscando Condorito y toda la weá, y lo único que veía eran las Alacrán, las Simoc, que eran como para mayores, pues yo estaba chico, entonces, claro, o las Trauco, ¿cachai? Que tenían contenido que no era adecuado para un cabro chico que andaba buscando Condorito y Conepo, ¿cachai? Claro. Y lo más cercano podían ser algunas Batman y Liga de la Justicia, pues que la Liga de la Justicia nunca le encontré la gracia. A lo mejor yo estaba muy chico, no he vuelto a leer tampoco esas revistas, me parecían como medias aburridas. ¿Y qué más? Y para de contar, pues, bueno, y las de Disneylandia que ya eran muy para niños, ¿cachai? ¿Será que yo también tenía la impresión de que la Liga de la Justicia era fomeque, pero por la adaptación de Hanna-Barbera, que era tan refome esa weá? Sí, weón, era intragable la weá, ¿cierto? Era malísima esa weá. Oye, y había otra revista que recuerdo que salió en un momento y que causó furor, weón, cuando llegué en el colegio, weón. Las revistas de Mortal Kombat. ¿Tú tenías algunas de esas? Las de los cómics Malibu. ¿Ah? Sí, pues tengo algunas. Ya, pues tenéis que leerlas para entender el juego, weón. Ah, es el caso del Mortal Kombat X, que, weón, sacaron un cómic que al parecer, weón, si no leí el cómic no hay a entender la historia culiada. Esa weón está pésima porque un cómic está hecho para expandir el lore, no para ser, weón, obligatorio, ¿cachai? Cierto, weón, porque la weá parte como videojuego. Si hubiese partido como cómic, te creo. Claro, weón. Pero los que te refieres tú son los de Malibu Comic, y claro, y de hecho le hice un video hace poco en mi canal de un arco de esos cómics. Que, weón, igual, como Mortal Kombat es una weá muy curiosa, porque sale al mercado como un producto para adultos, pero toda la mercadotecnia era para niños, ¿cachai? Sí. Es como esa weá de, weón, está prohibida la marihuana, pero aquí tenía una tienda que te vende papel, filtro, moledor, toda la weá. No sé, es raro. Y claro, el cómic era para cabros chicos, no podían poner sangre, fatality, la historia, weón, se la sacaron de la raja. Entonces es como puta rara la weá, ¿por qué Mortal Kombat, weón, tenía que tener, no sé, juguetes o cómics que, claro, le bajaban el tenor de lo que es Mortal Kombat, weón? Sí, yo me acuerdo que veía los dibujos, los encontraba, pero la raja, weón, lo encontraba muy bueno.
Sí, los dibujos eran excelentes, pero la trama ¿qué? nunca la enganché porque eran revistas que no eran autoconclusivas, po, weón. Alvarito, lo que yo te puedo decir, observación, esos guanes que dibujaron en Malibu Comics, esos guanes bebían de la ubre de McFarlane. Esos guanes copiaron todo el estilo de McFarlane, no les salía muy bien, pero se nota la legua que los guanes intentaron emular el estilo de Spawn, weón. Mira, weón. Sí, pues yo me acordaba que los dibujos eran muy bonitos, pero también pues, acá no encontráis todos los números, pues, weón. Era súper peludo. Yo me acuerdo que era la típica donde sale, parece que Sub-Zero o Scorpion con Goro en la portada y puta, habían otros números que era imposible. Yo creo que tuve 1 o 2, weón. Acá lo que yo vi fue el arco Sangre y Trueno, que son 6 números. Está el Goro Príncipe del Dolor, que es un spin-off, y hasta ahí nomás vi. Sí. Pero después sigue. Después sigue, no me acuerdo cómo se llama la otra serie, pero no la vi acá en Chile, weón. No, estaba difícil. Pero esa cuestión era era mexicano, ¿no? No, Malibu era gringa. Era gringa. Sí, de hecho, esos locos estaban supuestamente asesorados por Tobías, John Tobías, ¿cachai? Pero digo supuestamente porque los weones hicieron y deshacieron con la historia de los personajes y no respetan nada del lore del juego. No. Oye, y el otro punto que quería tocar es que en los 90, a mediados de los 90, también empieza a salir una plaga, weón, de revistas de anime y de manga, po, weón. Cuando empieza a pegar todo el boom del anime acá en Chile. De verdad que llegaban revistas había una que se llamaba Otaku, Tokan, Connection Manga. Sí. O revista, weón, dedicada a cierta serie, la revista Dragon Ball, revista Sailor Moon. Sí, pues, weón. Sí. De hecho, en mi canal he visto algunas de esas publicaciones y no son malas revistas, weón. Claro que, particularmente en el caso de Argentina, hubieron varias publicaciones, por ejemplo, revistas de Caballeros del Zodiaco, de Sailor Moon, que claramente una weá que los weones hicieron sin licencia, porque no había ninguna ilustración oficial y todo era como dibujado por los editores y era horrenda la revista, culiao. Era como una weá de, weón, esta serie está famosa, weón, lucremos un poco sacando una revista y los temas de qué vamos a hablar, weón, ahí veremos de qué hablamos. Claro, hablar de puro weá. Era la excusa de sacar imágenes para que los cabros a lo mejor recortaran o dibujaran, porque estaba el tiempo, weón. Sí, yo, por ejemplo, me acuerdo mucho de las ilustraciones que aparecían, por ejemplo, en la Game Pro, que yo no las veía en otras revistas. Por ejemplo, hay una Game Pro que es preciosa, donde sale mucho del arte de Edward Jim. Y aparecen los personajes, weón, y era la raja. Esas revistas me gustaría tenerlas. La Game Pro las encontraba muy bonitas y eran revistas gruesas, que tenían hartas páginas, harto contenido. Y también, como decís tú, abarcaban como un sinfín de consolas, Claro, e incluso las páginas publicitarias, habían unos anuncios publicitarios tan buenos, weón. ¿Cachai? De ciertos juegos, ¿cachai? Me acuerdo de los anuncios publicitarios, no sé, pues de Killer Instinct, de Mortal Kombat o de Donkey Kong, que eran ilustraciones que solamente podéis ver en esas revistas. Es que yo creo que esa era la weá, pues, weón. Que tenía como la exclusividad de esas imágenes. Yo recuerdo que en cierta ocasión, cuando era más chico, igual fotocopiábamos revistas y había una que venía, no recuerdo cuál era de videojuegos, que salió con una especial que eran como, tiene que haber sido 8 páginas, pero eran de un papel bien grueso, que salían los personajes de Street Fighter. ¿Cachai? Y era preciosa la weá, weón. Salían los personajes de Street Fighter como con una pequeña biografía. Bueno, salía hasta el tipo de sangre, la fecha de nacimiento. Es que en el juego también te sale el tipo de sangre, weón. Sí, pues venían todos esos datos, pero las ilustraciones eran muy bacanes. Eran los weones súper hiper musculosos, weón, que los puños eran más grandes que el tamaño de la cabeza de los weones, pero eran muy bacanes, weón. Probablemente Street Fighter 2. Probablemente eran ilustraciones de la versión japonesa, si las cacho. Sí, bien cejones ahí el Ryu y el Ken, ¿cierto? Sí, sí. Oiga, compita, ¿sabe que yo tengo aquí en el tintero un montón de revistas? Y fíjate lo que llevamos de programa. Sí. Yo cacho que nos da para una segunda parte cagado la risa, weón. Sí, podríamos. A mí igual me quedaron un par de revistitas acá y sí, de repente podríamos hacer algo, weón. Pongámosle una segunda parte, pues, weón. Ya, pues. Vale, no sé si usted quiere cerrar con alguna otro recuerdito más. No, yo creo que podríamos guardar estas para un próximo capítulo, pues, bueno, porque me quedaron revistas, algunos suplementos que salieron, manga. Eso es súper positivo porque yo también tengo un Word cuando hicimos el programa de misterio y tengo, muchos misterios que nos faltan para hacer otra parte. Ahora vamos a hacer la segunda parte de la revista. Tenemos los misterios de los videojuegos.
Y con Alvarito les vamos a adelantar, weón, para que vean que somos bacanes. Les vamos a adelantar que hay un tema que nos tiene muy entusiasmados, que lo tenemos que hacer en video, sí o sí, ese episodio. No sé si funcionará mucho en Spotify, pero queremos hacer una sesión apreciativa de carátulas, portadas de discos, películas, videojuegos. Y yo creo que eso vamos a hacer próximamente, cabrón. Sí, pues, weón. Ahí es Altea como súper entretenido y lo podríamos compartir con la gente porque hay cuestiones que nos quedaron en la memoria. Yo recuerdo, no sé, pues incluso videojuegos que yo miraba la portada, weón, y yo quería puro tener. Y después los jugaba y eran como el forro, pero la portada era preciosa, weón. Y están esos casos de portadas que no tienen absolutamente nada que ver con el juego. Curiosidades, sí, pues, weón. Va a salir un programa entretenido. Sí. Oye, pero por ahora, Alvarito, sé que estuvo tan entretenida la conversa que no nos dimos ni cuenta del paso del tiempo, güey. Sí, weón, llevamos caleta. Lo Sí peor de todo, Rafa, es que no le coloqué rec, no grabé nada en la web. No. Conche tu madre, no, güey, me mastió la wea. Oye, compadre, bueno, el 26 me dijiste que es tu crossover con el Carlos Pinto, o sea, es la próxima semana. Sí, po. La buena, Sí, buena. Ahí voy a estar esperando a la gente que quiera acercarse, también conversar un ratito con nosotros, weón. Yo voy a Cosas estar ahí por fijo. Y voy a intentar sacar un clip, algún blog, para ver si lo podemos subir aquí al canal de Fuimos Buenos. Ya, por la raja. Ya, compadre. Oiga, gente, muchas gracias. Espero que hayan disfrutado el capítulo de hoy. Recuerden que el próximo sábado 26 Alvarito está con el crossover de Carlos Pinto. ¿Dónde y a qué hora, Alvarito? Es en... Déjame recordar. Vamos a revisar. Por acá no tengo... Voy a estar en la Fundación Cultural de Providencia a las 18 horas. Así que ahí lo voy a estar esperando. Ahí nos vamos a encontrar el sábado 26 para que vamos a apoyar a nuestro querido tío Crimen. Y nada, pues gente, agradecido de su apoyo como siempre. Estamos tanto en Spotify como en YouTube para que nos deje ahí su buen comentario, su pulgar arriba, para que nos ayude ahí con la difusión. Y nada, pues, que tengan una excelente semana. Usted también, Alvarito. Y, bueno, cuídense. Chabela, chabela. Un abrazo grande, muchas gracias por el apoyo. Espero que hayan disfrutado de este capítulo y nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Chau, chau.